Hola, bienvenidos. Bienvenidos más a una actividad de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina. En esta ocasión nos acompaña el maestro Héctor Eduardo García y el maestro César Saavedra Alamillas. Y en ese caso vamos, en esta colaboración va a estar, que se refiere al estilo bibliográfico Vancouver y su interacción en el área médica. Es un tema muy importante que consideramos se debe tener y se debe trabajar. El maestro García nos va a exponer, nos va a dar unos minutos para hablar sobre este estilo, un trabajo que realiza el grupo del Departamento de Consulta de Biblioteca Central. Sin más, le cedo la palabra al maestro García. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, maestro Polinar. Bueno, es todo un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, tanto al maestro Polinar, al maestro Saavedra, por podernos acompañar. Y bueno, en esta pequeña charla que vamos a tener, vamos a explicar un poco la importancia de un estilo bibliográfico que se usa mucho en el área de medicina, que se llama estilo Vancouver. Es importante, bueno, recapitular o mencionar para poder comenzar que cuando se escribe un trabajo de investigación, una tesis, incluso un artículo, nosotros solemos hacer uso de varios estilos bibliográficos. Existe una amplia gama de ellos. Muchas veces conocemos o hacemos uso de estilos llamados Vancouver, APA, Chicago, MLA. Bueno, hay diferentes variantes y cada una de ellas tiene alguna particularidad, la cual suele ser muy adoptado en alguna disciplina. Y bueno, y refiriéndose al área médica, nosotros vamos a usar un estilo llamado Vancouver. ¿Por qué este estilo? Bueno, porque este estilo ha sido adoptado de una manera internacional y bueno, es importante que lo podamos conocer para cuando en un futuro queramos hacer algún trabajo, algún artículo, publicación, etcétera, podamos conocer al menos las generalidades de esta forma de poder estructurar trabajos y sobre todo hacer referencias bibliográficas. Para ello, bueno, voy a empezar con ustedes a compartir una pequeña presentación, lo cual nos va a servir de guía para poder conocer más a fondo este estilo bibliográfico. Bueno, voy a comenzar. Bueno, como les comentó el maestro Polinar, nosotros pertenecemos a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Nosotros damos varios servicios y apoyamos a la comunidad en general en cómo se estructuran las referencias, en la búsqueda de información, también en impartir talleres y, bueno, dar lo que es una formación integral a la comunidad universitaria en el manejo de las fuentes documentales. Bueno, ya entrando en materia, nuestro estilo se llama estilo Vancouver. Y esta pequeña charla va a tener esta estructura. Vamos a hablar un poco de su historia, las generalidades y algunos ejemplos para poder conocer un poquito más la estructura de esta forma de referencia. Bueno, este estilo radica o se conforma a partir de una reunión que se llevó a cabo en Canadá en 1978, particularmente en la ciudad de Vancouver. Y esta reunión fue conformada por, bueno, varios editores de revistas médicas a nivel internacional. ¿Por qué se hizo esta reunión? Bueno, como muchos sabemos, cuando se manda a publicar un documento, cada revista tiene pues un estilo, tiene una forma muy particular de crear o dar formato a sus documentos. Entonces ellos se dieron cuenta que todas esas particularidades eran un gran problema y generaba caos para los mismos autores. Porque si yo quería mandar un artículo a una revista y de repente no era aceptado o quería mandar otra publicación sobre un tema similar a otra revista, bueno, los estilos tienen que ser cambiados constantemente y eso ocasionaba que la comunicación y la publicación fuera demasiado lento. Entonces, esta reunión tuvo como objetivo
crear una especie de estándar o unas normas, más bien unas pautas generales para poder ser guía en la publicación de documentos y que sirvan para el formato, las referencias y la estructura de cualquier trabajo en el área de la biomedicina. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les repito, esta reunión tiene la intención de poder resolver varios problemas debido a todas estas particularidades de que cada editor lo hacía a su manera. Y bueno, finalmente adoptaron varias normas, las cuales bautizaron como estilo Vancouver. Vancouver por la ciudad en donde se hizo esta reunión. Y finalmente, al crear esos estándares y desarrollar varios lineamientos, a su vez, esta reunión también da producto al establecimiento de un comité llamado el Comité Internacional de Revistas Médicas, conocido como ICME, por sus siglas en inglés. Uh-huh. Una de las particularidades que tiene este estilo es que se va actualizando de forma constante, de tal forma que para el año 2005, con el advenimiento de muchas revistas y bueno, todo lo que es el documento electrónico, esos editores deciden incorporar una norma llamada ANSI, o también conocida como NISO, 73929, la cual se caracteriza por dar la estructura para poder referenciar documentos electrónicos, lo cual nos va a dar resultado un estilo el cual, aunque tiene pautas sumamente claras, nos permite una flexibilidad para poder establecer algunos cambios mínimos o más bien modificables de acuerdo a las necesidades de cada documento. ¿Sí? Eh, bueno, muchos de estos estilos bibliográficos vamos a poderlos encontrar publicados cada cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso de estilo Vancouver, su primera edición, bueno, data desde el 78, que es cuando se creó. Ha habido posteriores ediciones, pero finalmente la última edición que se realizó de manera impresa fue la del 2010 y todos los cambios se pueden consultar de forma abierta a través de la página de PubMed, que muchos de ustedes tal vez conocerán, que es, bueno, es un gran recurso para poder consultar información en el área de la biomedicina. Entonces, bueno, este portal también nos permite consultar este manual. También se conoce como Citing Medicine. Es otra manera de poder hacer lo que es la localización de estas, ¿no? de estas, perdón, este estilo. Bien. Si nosotros ingresamos al sitio web de PubMed, con solo teclear Citing Medicine, podemos encontrar esta publicación, la cual nos va a dar todas las pautas para poder hacer referencias de revistas, libros, tesis, conferencias y, bueno, otro tipo de documentos. Eh, en esta charla nosotros vamos a dar ejemplos muy concretos y explicar algunas particularidades que luego son un poquito difíciles de entender. Y una de ellas es que esta forma de trabajo de formato de documentos nos solicita que las referencias tienen que estar claramente marcadas, ya sea por la palabra referencias, bibliografía, literatura citada, o, bueno, o sus términos en el idioma que nosotros vayamos a publicar. Por otro lado, este estilo se caracteriza porque la lectura es sumamente fluida. A lo que me refiero es que vamos a nosotros hacer las referencias o las citas de los documentos que nosotros vayamos a mencionar en nuestros trabajos a través de un sistema de poner los números o las referencias de manera numérica entre corchetes, tal como les estoy mostrando en pantalla. De tal forma que esto nos va a permitir tal vez evitar un poco el jugar con el autor, de decir, bueno, por así decirlo, Juárez comenta que la definición de tal virus es esta y después ponemos el año. Entonces, eso en algunos estilos médicos no siempre es tan aceptado porque nos quita como esa objetividad.
Entonces, este estilo se caracteriza por ello. Vamos a poder consultar todas las referencias ordenadas numéricamente y vamos a hacer las llamadas de las citas a través de ese sistema de paréntesis o corchetes y el número en ellas. Ok. Otra particularidad de este estilo es que es un estilo el cual nosotros nos vamos a preocupar si está entre comillas, si está entre cursivas, negritas. Simplemente es un estilo, por así decirlo, plano. Los autores vamos a mencionarlos bajo la nomenclatura de el apellido y después lo que es el nombre abreviado, y los apellidos compuestos se pueden poner con un guión intermedio. ¿Sí? Finalmente, es importante mencionar, antes de entrar en materia con algunos ejemplos, que todos los títulos o los nombres de las publicaciones, al igual que los artículos, tienen que ser únicamente en altas y bajas, de acuerdo si hay algún nombre en particular. Por ejemplo, tenemos aquí dos títulos como Electrophysical Analysis and Synaptic Transmission. Todo es únicamente en bajas, la letra que inicia es la que está en mayúscula, o a menos de que tengamos un nombre propio, o algo que tenga que mencionar, o que la parte ortográfica nos indique que tiene que estar con las altas mencionadas. Bueno, otra manera para poder comprender ese estilo es que nosotros podemos tener la ventaja de mencionar el documento tanto en español, en inglés o en francés. Si ustedes tienen la oportunidad de repente hacer alguna búsqueda, se van a poder encontrar con que algún artículo está subtítulo en español y posiblemente entre corchetes o entre paréntesis está el mismo título en otro idioma. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer la mención de los dos títulos dentro de la referencia, como tenemos aquí en el ejemplo. ¿Sí? Y una última cosa más es que también, si se desconoce la información clave como la de los editores, la de la ciudad de publicación, podemos poner entre corchetes como que es un lugar o editorial desconocido. De igual manera, si nosotros conocemos dónde se publicó esa obra o de qué editoriales, aunque nuestro documento no lo muestre, podemos ponerlo igual entre corchetes, esa información, y esto nos dará a entender que es parte de unas anotaciones propias que estamos haciendo. ¿Sí? Ok. Muchas veces también pasa que hacemos la referencia de artículos o documentos que están en prensa, aceptados para su publicación o que van a aparecer en un número en particular. Entonces es importante también hacer la mención en nuestra referencia. Aquí en el ejemplo que les estoy mostrando está el título, los autores, la revista, y hasta el final yo lo resalto en negritas, la leyenda que va a ser próxima aparición en el 2021 o puede ser en prensa, etc. ¿Sí? Es importante también tener en consideración que como este estilo se caracteriza porque hay muchas abreviaciones, tanto de los autores, el título de las publicaciones, los meses también son sujetos a ser abreviados. En este caso, bueno, aquí les presento unas formas de cómo se puede abreviar. De igual manera, si se hace la abreviación en otro idioma, tendrá que ser tal y como se haga la estructura en el idioma en que nosotros vayamos a ocupar. También existen varios libros que suelen tener ediciones, por ejemplo, una edición del 2010, pero resulta que a lo mejor tuvo un copyright posterior. Entonces podemos hacer la mención que con una C puede ser el copyright en el año distinto a la publicación de la obra que nosotros tengamos. Bueno, este es lo que les comentaba. Si no está muy en claro la ciudad o lugar, lo podemos inferir entre corchetes, como está aquí en el ejemplo.
Yo tal vez al momento de revisarlo sé que no aparece la ciudad como New Haven, pero si sé que es de ahí la publicación, lo puedo mencionar. Bueno, para comenzar con algunos de los ejemplos y puedan conocer un poco más este estilo, aquí les presento una referencia para los libros. Eh, ¿Cómo se estructura una referencia en formato Vancouver? Vamos a seguir esta pequeña regla, que es, vamos a poner el autor, posteriormente vamos a esperar por un punto, vamos a poner el título del libro, la edición si es que contamos con ella, el lugar de publicación, después vamos a separar entre dos puntos y ponemos editorial, punto y coma, año y al final las páginas. Entonces, como pueden ver aquí en pantalla, tenemos el autor, tenemos el título, la edición, tanto el lugar como el lugar de, el lugar de publicación como la editorial y lo que viene siendo el año y las páginas. En este caso, el autor puede aparecer como es un apellido compuesto como García Espacio Pérez o se puede poner García-Pérez. El nombre del autor viene completamente abreviado y las iniciales están completamente juntas. Como pueden ver, aparece aquí García Pérez, JR. Eh, También hay algunos casos que son bastante interesantes. ¿Y qué pasa cuando tenemos varios autores? Incluso tenemos algún editor que es distinto a los autores. Bueno, entonces aquí está un ejemplo. Tenemos aquí varios autores. Eh, ese estilo nos comenta que después de 6 autores podemos agregar la abreviación de et al para indicar que, bueno, existen varios autores en esta obra. Tenemos el título posteriormente que es Oncología Ginecológica Clínica. Y si existe un editor que figure como importante, después del título lo podemos mencionar. En este caso, el editor es Much y su nombre es DG. Ponemos la edición, la ciudad, la editorial, de igual manera el año y al final la paginación total de la obra. Entonces se darán cuenta que es una estructura súper sencilla la que podemos seguir para poder conformar las referencias. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un libro electrónico? Bueno, vamos a hacer ligeras modificaciones. La primera es que después del título de la obra vamos a poner entre corchetes la palabra Internet. Posteriormente va a aparecer el lugar, la editorial, el año y entre la paginación y el año vamos a poner la fecha de consulta. ¿Sí? Y al final lo que es la dirección electrónica. Entonces en el ejemplo tenemos los autores es MacLeod, Ming, Rudels, Stallman. Tenemos el título que se llama Contra el Copyright. Está entre corchetes la palabra Internet, indicando que es una publicación de Internet. El país o la ciudad, la editorial, el año y la fecha de consulta, que en este caso es el año, el día, perdón, el mes y el día. 2021, junio 28, la paginación si es que estuviera disponible y al final la dirección electrónica. Puede representar un poquito de tal vez mayor trabajo estructurarla, pero en cuanto nos familiarizamos cómo están los elementos para poder integrar la referencia, se darán cuenta que es sumamente sencillo. Ahora, bajo esta misma lógica, nosotros vamos a poder hacer referencias, por ejemplo, a un artículo de una publicación. Lo único que es importante destacar es que los artículos o los autores tienen una forma un poquito diferente de poder trabajarse aquí. Primero está los autores, el título de la publicación, en el título del trabajo del artículo, y posteriormente vamos a mencionar a la revista. La revista, si se dan cuenta, es abreviada. ¿Cómo voy a saber cómo voy a saber la abreviación de mi revista? Yo puedo ingresar a la página de PubMed, puedo teclear el nombre de la revista
y ahí me va a aparecer sobrevisión oficial. En dado caso de que yo no encuentre esa publicación en el sitio de PubMed, puedo buscarlo en alguna otra base de datos, por ejemplo, como en Periódica, para poder conocer el título y su abreviación de esta publicación. ¿Sí? Entonces aquí la estructura es que están los autores, el título del artículo, posteriormente sigue el título de la revista abreviado, el mes, el año, volumen y el número al final entre paréntesis. Y vamos a separar con 2 puntos la paginación. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta estructura, vamos a poder hacer referencia igual a una revista en formato electrónico. Aquí les presento un pequeño caso que suele a veces presentarse en varios momentos, y es que pasa cuando tenemos un artículo que proviene de un suplemento. Entonces va a ser exactamente la misma estructura, nada más que en el número vamos a ponerle la palabra suplemento, o puede ser un número especial, o como se denomine esa sección de la revista que no pertenece a las publicaciones ordinarias. Entonces también, si la numeración fuera diferente, vamos a poner la numeración tal como aparezca en el suplemento. Muchas veces aparece con una letra como prefijo, en este caso está la letra S de suplemento, o puede ser en ese número especial, etc. ¿Sí? Bueno, entonces con esta lógica, la referencia para los artículos electrónicos viene siendo la misma. Tenemos los autores, está el título del documento, la publicación, y retomando lo que se comentó hace un momento de los libros electrónicos, después del título de la publicación vamos a poner entre corchetes la palabra internet, posteriormente sigue el año, sigue el número, y entre corchetes volvemos a agregar lo que es la fecha de consulta. En este caso se consultó en el 5 de enero del 2007. Hasta el final ponemos el número, volumen, número y páginas, y la dirección electrónica en donde hemos podido recuperar o consultar este documento. Entonces, tomando en cuenta esa lógica, cualquier otro tipo de obra se puede referenciar fácilmente bajo el formato de Vancouver. Aquí les presento qué pasa cuando nosotros tenemos una conferencia o un congreso. A veces es un poco confuso saber qué elementos tenemos que registrar. Entonces podemos hacer la misma lógica. Ponemos el autor. Si no hubiera autores, si fuera un editor, pues los ponemos al inicio, y posteriormente ponemos la palabra editors o editores abreviados. El título de la conferencia, ¿sí? Si es que tuviera un título en particular, y posteriormente el nombre de todo el evento, en ese caso pues, es el proceedings. Ponemos lo que es el año, el lugar o ciudad donde se realizó el evento, y si tenemos a la mano unas memorias o un documento que fue generado de ese evento y tiene una ciudad distinta de publicación a la donde fue presentado, tenemos que mencionarlo. En este caso, esta conferencia se realizó en Dallas. Sin embargo, la obra o las memorias se publicaron en Boston por la National Catholic Bioethics Center. Entonces tenemos que poner la ciudad de publicación, la editorial, y lo que es la fecha y al final la paginación. Entonces es la misma estructura de un libro, pero vamos a ponerle en medio el nombre completo del evento y la ciudad. Aquí les muestro otro ejemplo de conferencias. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una ponencia, una mesa redonda, una charla que queramos citar? Bueno, vamos a ocupar la misma lógica anterior, pero vamos a agregarle antes el nombre de la ponencia, que sería primero el autor,
después el nombre de la ponencia, charla o taller, o el evento que queramos citar, y vamos a ponerle posteriormente la palabra en, 2 puntos, y sigue toda la estructura de la conferencia, que es los editores si es que hubiera, el nombre del evento, la fecha en cuando se realizó, la ciudad en donde se llevó a cabo, y en este caso, pues, quién fue el responsable, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, en este caso, el año y la paginación. ¿Mm? Sí, voy a rezar un momento. Si esto fuera electrónico, lo único que tendremos que hacer, recuerden, es agregar la dirección electrónica al final y después de el nombre de la publicación, tenemos que agregarle la palabra Internet. Si fue citado antes de la paginación, tenemos que agregarle la fecha de consulta. En el caso de las tesis, bueno, se darán cuenta, vamos a seguir exactamente la misma lógica. Aquí hay unos pequeños cambios que quiero resaltar con ustedes. Y bueno, la estructura está el autor, la misma lógica del autor, que es el apellido, si estuviera compuesto con un guión, si tuviera un apellido nomás se pone uno, el nombre va completamente abreviado y las iniciales juntas, se pone el autor, el nombre de la tesis, y en este caso, en vez de poner la palabra internet, porque bueno, aquí estamos hablando de una tesis impresa, vamos a poner entre corchetes la palabra tesis. ¿Por qué se pone entre corchetes? Porque este es un tipo de documento distinto. Entonces, tenemos que hacer mención a la persona que está consultando la referencia que esto no es una publicación normal, es una publicación de una tesis. Yo aquí pongo entre corchetes lo que les mencionaba al inicio de la plática, que yo no encontré como tal que fuera de la Ciudad de México esta tesis, pero intuyo y estoy seguro, entonces lo pongo entre corchetes como tal CDMX para dar a entender a la persona que es una nota mía. Posteriormente pongo la editorial, en este caso que es la universidad, el año en cuando fue presentada la tesis, la paginación y algo particular. Después de la paginación, yo puedo ponerle cualquier otra nota más a esta referencia que pueda ayudar a las personas a entender mejor el documento. En este caso, yo puse que es una tesis de especialista o especialidad de medicina, entre paréntesis en nefrología. Puedo poner también que esta tesis fue apoyada por una beca CONACYT o por el gobierno de la Ciudad de México, o fue presentada en la UNAM o en Ciudad de México y también fue presentada tal vez en Estados Unidos, o cualquier otra mención que yo pueda hacer a mis lectores y les sea de utilidad. ¿Sí? Entonces, para el caso de las tesis electrónicas, seguimos el mismo ejemplo. Aquí pongo un autor con un guión, es un apellido compuesto, Alcalá Dávila, EI, el título de la tesis, características demográficas, después pongo la palabra tesis, en donde fue publicada en México, por qué universidad, el año, y recuerden que después del año, y antes de la paginación, la fecha de consulta. Y hasta el final, la liga para poderlo consultar de manera electrónica. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado hacer esas referencias de los documentos que comúnmente consultamos con el formato Vancouver. Pero, ¿qué pasa cuando quiero hacer alusión de algo que se ocupa hoy en día como las redes sociales? En ese caso, bueno, también puedo ocuparlas muy bien con este estilo. Aquí el formato cambia un poquito. Tenemos que poner en el caso de Facebook, que es una red social que suele ser muy popular. Si yo quiero citar un post de esta red social, tengo que poner el autor del post, con la misma lógica, el autor, y aquí sí tengo que mencionar lo que es el autor completo, el nombre abreviado, y voy a poner como tal lo que es el nombre completo del post.
En este caso, si mi post empieza con hashtag, con alguna dirección web, yo tendría que ponerla. En este caso, este post empieza con varios hashtags como lectura móvil, lectura digital, ebooks, lectura, y después viene una liga. Entonces, mi post nada más consiste en eso. Entonces, lo pongo como tal, hago la indicación que es de internet, la fecha de cuando se publicó este post, que fue el 5 de mayo del 2021, y posteriormente, entre corchetes, la fecha en cuando yo estoy citando o consultando este post, que es 28 de junio del 2021. Aquí se recomienda mucho que se agregue el enlace permanente que siempre nos proveen este tipo de recursos, puesto que no cambia con el paso del tiempo. En el caso de la red social Twitter, es un poquito, yo considero más sencillo citarlo, pero aquí la variante es que tenemos que poner el nombre de usuario y el nombre o la cuenta como está registrada. Entonces, si se dan cuenta de aquí cómo está la referencia de ejemplo, tenemos que está la cuenta de sin embargo y arroba sin embargo. Entonces, primero pongo el nombre como aparece. Puede ser, por ejemplo, yo me llamo Eduardo García, puedo poner Eduardo García y tal vez mi usuario sea arroba biblioteca consulta. Entonces, sí es importante mencionar tanto el autor como su nombre de usuario. En este caso, el nombre de usuario sí aparece en arroba tal y como se muestra en Twitter. Posteriormente de ello, ponemos el post completo. De igual manera, si tuviera un hashtag, si tuviera un enlace, se pone como tal. Después del post, ponemos entre corchetes la palabra internet. Mencionamos que es un tweet, es de la red Twitter. La fecha de cuando se publicó y la fecha de cuando lo estamos citando. Y al final, lo que es el enlace completo. Entonces, puede parecer un poquito enredoso, pero si se dan cuenta, nada más es cuestión de identificar los elementos que conforman estos recursos y el orden es muy sencillo. Ahora, muchas veces nos hemos dado cuenta que YouTube proporciona información bastante útil, hay muchas conferencias, discursos y elementos que pueden ser rescatados. Entonces, forma parte en muchas ocasiones para poder complementar nuestros trabajos. Y por lo tanto, es justo que sepamos cómo se hace una referencia de YouTube o un video de YouTube en formato Vancouver. Aquí vamos a poner en primera instancia el nombre del autor o como aparezca igual en la cuenta. En este caso aparece así, Colegio Nacional de Bibliotecarios. Después vamos a poner como post o como el título del video, tal como parezca. En este caso aparece hacia una bibliotecología LGTB+. Después del título del video, vamos a poner entre corchetes que es de internet, el nombre de la red, en este caso es YouTube, la fecha de publicación y entre corchetes la fecha de consulta. Como no tenemos paginación, vamos a poner aquí la duración. Este video dura 2 horas con 8 minutos. Si durara únicamente, por ejemplo, 15 minutos, tenemos que ponerle 15, 2.00 en vez de horas, minutos. Entonces, aquí tenemos que indicar la duración como tal y finalmente la liga completa del recurso. Yo sé que tal vez pueda ser un poco cargada esta charla por los aspectos pueden presentarse un poco técnicos, pero les recomiendo que ustedes experimenten y se atrevan un poco a jugar con este estilo. Se van a dar cuenta que les va a ayudar mucho para poder conformar sus referencias. Bueno, finalmente ya para concluir, puedo resumir que este estilo es un estilo enfocado al área de la biomedicina. Recuerden que las citas se pueden presentar o se pueden poner en el texto a través de un corchete o un paréntesis y todas las citas se pueden con un número, el cual no cambia.
Entonces, tal vez mi primera referencia tenga que yo cites el número 5, puede estar citada a lo largo del texto en varias partes y nunca va a cambiar. Para los que les gusta ocupar el estilo de autor año como APA, Vancouver nos permite jugar con esa forma de trabajo. Se pueden cambiar los paréntesis numéricos por el sistema autor-año, pero bueno, eso ya radica de acuerdo al estilo o formato de la publicación o el trabajo que vayamos a realizar. Y como les mostré en el ejemplo de la tesis, podemos hacer notas al final de las referencias, indicando alguna particularidad, algún pormenor que nos ayude a los lectores para poder comprender mejor por qué se puso esa referencia en nuestro texto. ¿Sí? Bueno, si ustedes tienen alguna duda o comentario, con todo gusto pueden escribirnos a correo de consulta @dgb.unam.mx. Con todo gusto vamos a poderlos apoyar en la resolución de alguna duda, con alguna parte técnica, o no, finalmente para que conozcan los servicios que las bibliotecas ofrecen para todos ustedes. Entonces, yo creo que en este caso sería todo lo que puedo comentarles en esta ocasión de este estilo llamado Vancouver. Muchísimas gracias, maestro García. De verdad, muy interesante, muy pertinente para esta feria, dado que es un estilo que parecería muy técnico, que no tiene incidencia, pero en realidad tiene mucha incidencia porque es el que va a recopilar toda la investigación, todos los trabajos académicos de la forma en que podamos identificarlo. Y esto es válido no solo para las cuestiones de los estudiantes, de los profesionales, de los investigadores, que a lo largo de su trayecto académico sí tienen que conocer estos detalles, porque al final podrían tener alguna cuestión que no es completa, que está inventada, o de alguna deshonestidad, que no lo veamos así. Pero en estos momentos de pandemia se hace muy básico, muy trascendental, muy vital que tengamos estas partes, aunque sean un poquito estructuradas en términos muy mecánicos, como usted lo dijo, técnicos. Al final es importante porque esto nos va a dar relevancia a nuestra investigación, a nuestro trabajo. Vamos a tener precisamente validar lo que estamos haciendo. Y esto es una cuestión que a veces perdemos de vista. Y obviamente, no solo los estudiantes de medicina, sino cualquier estudiante de cualquier disciplina tiene que tener conocimientos. Aunque hay otros estilos, este estilo es importantísimo. Y bueno, qué bueno que nos da una pequeña barnizada, un pequeño tapiz de todo lo que viene, porque la idea pues era precisamente sensibilizar y ver que la comunidad médica pues tiene que allegarse no solo a la biblioteca central, sino a sus bibliotecas de medicina, que también están haciendo mucha labor. Entonces, de verdad, la comunidad debe estar muy inmersa en estos momentos de pandemia. Lo consideramos vital. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestro García, al equipo de Biblioteca Central, y pues no me queda más que invitarlos a seguir participando en estas actividades que ha preparado la sexta feria del libro de Ciencias de la Salud. Y bueno, agradecemos a todos su participación. Muchísimas Hasta gracias. luego.